Hola amigos, bienvenidos al canal. Teníamos que hacer un vídeo sobre el tema, ya lo tenía preparado para hacerlo hace 2-3 días, pero yo le había dado un enfoque un poco diferente por una cuestión semántica de lo que se dice, o lo que se comenta, en este caso del señor Freixa, y veo que nadie, muchos de los youtubers que han comentado el tema, nadie ha comentado esto que a mí me parece lo más trascendente de todo. Al final os lo voy a contar porque me parece que es la clave para demostrar lo que nadie ha caído en ello en las declaraciones de este individuo. Bueno, la noticia claramente es que el Real Madrid ha solicitado al juez incluir estas declaraciones que ha hecho el señor Toni Freixa porque el Real Madrid dice que son declaraciones hechas en un contexto de una conversación sin ningún tipo de presión, sin que sean unas preguntas dirigidas, ni nada que le haya obligado a forzar a hacer esas declaraciones. El Real Madrid además aclara y especifica que este tipo, o que esta declaración matiza y realza el hecho de que se pretendía influir claramente en los árbitros, es un hecho evidente, que se pretendía influir en el colectivo arbitral así un poco en general, y por lo tanto solicita que estas declaraciones sean incluidas. Después, bueno, pues vienen las matizaciones del señor Freixa, pues diciendo un poquito o aclarando lo que pretendía decirlo. Lamentable también que siempre este señor siga haciendo referencia, y lo explica y lo dice, acusando sin ningún tipo de prueba al Real Madrid, diciendo que desde el año 1902 el Real Madrid está siendo favorecido por los árbitros. Es una acusación falsa. El señor juez tiene que tener esto en cuenta. El juez Aguirre, que es el que está analizando el caso, tiene que tener en cuenta también este tipo de falsedades y este tipo de acusaciones sin sentido. ¿Verdad, ¿Tienes miedo a los árbitros de verdad este año, Freixa? Siempre. Siempre. Miedo a los árbitros. Siempre. Pero es que esa es una... Pero incluso cuando pagaban. Pero sí, exacto. Muy bien, Lama. O sea, Es verdad. Me alegra mucho que digas eso, porque en el fondo estás explicando por qué eso llegó a suceder, cosa que no tenía que haber sucedido nunca. Lo más importante es reconocerlo en la vida. No, pero es que es así. O sea, es que el Barça nos hemos sentido siempre maltratados, siempre menospreciados, o siempre con menos trato de favor, o soportando el trato de favor que tiene el club, que lo tiene, porque es evidente, porque todo el fútbol español lo sabe. Entonces, ante esa situación se han podido cometer muchos errores, sí. Errores que un listillo te estaba vendiendo, que un servicio de lobby, ¿no? No te preocupes, que conmigo y tal, yo te haré unos informes, te enseñaré cómo funciona todo esto y te va a ir mejor. Y al final, pues un presidente tras otro, pues no se atrevía a quitar eso porque pensaba que aún nos iba a ir peor. Claro, y como no se atrevía, le cuadruplicaba el sueldo. Porque bueno, pero no atreverse y cuadruplicarle el sueldo hay un pequeño margen, no muy grande. Bueno, pues es igual, circunstancias, las que fueran, que tampoco te se explica. Subió la vida. Lo que está muy claro es que el señor Toni Freixa lo que reconoce claramente es que se pagó para que se le tratara igual que el Real Madrid. Esto, dicho así, queda muy bonito, pero lo que significa de verdad es que te pago para que a mí me mejores cómo me estás arbitrando. Es decir, estoy comprando tu favor arbitral, porque hay otro al que le estás favoreciendo y yo también quiero que me favorezcas a mí. Eso es lo que está diciendo el señor Toni Freixa. Pero, desglosándolo un poquito y antes de llegar al final, se comenta en el vídeo, se le dice que bueno, que no sé qué, que por eso se pagaba a los árbitros y tal. O sea que no, la pregunta real que le hacen es que si él tiene miedo a los árbitros. Y él dice que sí, que siempre ha tenido miedo a los árbitros, porque bla bla bla, que el Real Madrid, y ahí es cuando comenta lo de que al Madrid le beneficiaban, ¿no? A continuación, Manolo Lama es el que dice, incluso después de pagar
Y ahí es cuando el hombre este lo reconoce y dice, bueno, sí, se hizo mal, agradezco que lo digas, fue un error que cometimos, porque estábamos viendo que al Madrid le beneficiaban y entonces nosotros lo que buscábamos era igualdad, es decir, que nos beneficiaran también. Está reconociendo que vosotros pagasteis para que se os beneficiara. El motivo, igualar el beneficio de otro o simplemente fastidiar a otro es lo de menos. Aquí lo importante es que estáis reconociendo, tú estás reconociendo que se pagó para buscar ese beneficio. Esto es algo evidente, o sea, no se puede negar en el contexto de esa frase, es algo absolutamente evidente. Además, en la conversación también comenta un tertuliano que dice, claro, y por eso luego le cuadruplicasteis el sueldo. Ante eso él, bueno, pues le quita importancia, dice, bueno, sí, tal, sí, el error, y le quita un poquito de importancia. Todo esto está muy bien, y todo esto lo habéis oído todos ya, y parece bastante claro. Pero he dicho al principio del vídeo que hay un pequeño detalle que se está quizás pasando por alto y que yo quiero recalcar. Ya sabéis que hicimos otro vídeo sobre las declaraciones de un periodista en las que afirmaba, os dejo aquí el enlace del vídeo, en las que afirmaba que José Luis Núñez había preguntado para pagar y pagó a un árbitro que tenía problemas para pagar su hipoteca. Fueron las declaraciones de un periodista y bueno, la cosa pues quedó un poquito ahí. Lo cierto es que siempre que se habla de este tema se reduce a Negreira, ¿no? Negreira, que ya de por sí, y con lo que ha dicho este señor, está totalmente acreditado que se le dio dinero para que se influyera en los arbitrajes. Pero hay un hecho significativo que va a marcar una diferencia. Bueno, antes también señalar que el Real Madrid también pide, en esta carta que ha enviado al juzgado, de 4 folios, también solicita que se estudie o que se investigue qué cargos ocupaba este señor en el Barcelona durante todos los periodos que se están estudiando. Pero como decía, hay un hecho muy significativo y que va un poquito con la conversación que se está teniendo. Cuando el señor Freixas empieza a reconocer todas estas cosas, después de que Manolo Lama diga, incluso después de que pagarais, lo curioso es que no están hablando de Negreira. La palabra que se utiliza antes es árbitros. Lo que le preguntan primero a Freixas es: ¿siempre has tenido o tienes miedo a los árbitros? Es muy importante este detalle que, repito, nadie ha tenido en cuenta, porque no está hablando de Negreira, está hablando en concreto de árbitros. Es cierto que luego no certifica si pagamos a los árbitros y fue un error, pero sí dice que sí, pues por eso cometimos el error que cometimos. Y se está hablando de árbitros, no de Negreira. Negreira era el representante de los árbitros, ¿de acuerdo? Pero cuando tú tienes una conversación y dices tú, no, estamos hablando de los vecinos del Quinto, y bla, 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 bla. Y sí, hicimos esto contra... Estás refiriéndote a los vecinos del Quinto, no al representante de los vecinos del Quinto. Su subconsciente le traiciona totalmente. Porque lo que él dice es que tenían miedo a los árbitros. Incluso después de pagar, pues sí, cometimos el error de tal, y sigue la conversación. Árbitros, no Negreira. Esto es un tema, vamos a decir, un poco conspiranoico, vale, sí, porque estoy llegando al mínimo detalle, pero tenerlo en cuenta, porque lo que se le pregunta primero es si tenía miedo a los árbitros. Si yo te pregunto, ¿tuviste miedo a los árbitros y por eso pagasteis a Negreira? Es una cosa. Y si te digo, ¿tuvisteis miedo a los árbitros incluso después de haber pagado? Y tú dices, bueno, sí, lo hicimos, bla, 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 y estuvo mal hecho, la cosa cambia.
Es una pequeña apreciación, un pequeño detalle, pero para mí, a efectos de comprensión lingüística de la conversación, creo que es muy relevante. Muy relevante. En cualquier caso, aunque omitamos eso, que para mí es el dato fundamental, aunque omitamos eso, lo que es evidente que vuelve a reconocer claramente el pago a Negreira y sobre todo por qué se hizo. ¿Por qué se hizo? En ningún momento dice, pagamos para que un árbitro nos pitara a favor en un partido. No, pero sí reconoce que pagaron para que se les diera el mismo trato que se le está dando a otro club que es beneficiado. Es decir, él dice, al Madrid se le beneficiaba y nosotros pagamos para que tuviéramos el mismo trato, o sea, para que se os beneficiara también. Como no tienes pruebas de que el Madrid lo haya hecho, ni que el Madrid lo hiciera, es simplemente una opinión personal y subjetiva tuya, lo que estás demostrando es que pagasteis para adulterar la competición. Y eso es lo que ha hecho el Barcelona, pagar millones y millones de euros al estamento arbitral. Bien Negreira, que sabe Dios, todavía no lo sabemos cómo repartió esos dineros, o bien a los árbitros, como se te preguntó, pero lo cierto es que pagasteis para adulterar la competición. Y hay que analizar, y lo haremos, hay que analizar en ese periodo qué sucedió con los arbitrajes al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona. Esto se pone interesante. El juzgado debe admitir, incluir esa petición de Real Madrid y con esta declaración el tema cambia mucho. Vergonzoso, vergonzoso, vergonzoso. Un saludo y hasta luego.